La Casa de la Cultura de Alhaurín el Grande ha acogido la presentación del libro Crear una Startup, escrito por el abogado Nicolás Morcillo y editado por la editorial jurídica Ley 57. Un acto en el que además se llevó a cabo una mesa redonda en la que se habló de emprendimiento y del apoyo al tejido empresarial. Hoy podrán verlo en este programa especial. Muchísimas gracias a todos por venir. En este sitio tan maravilloso como la Casa de la Cultura de Alhaurín el Grande, que el Ayuntamiento amablemente nos cede a la editorial, que como siendo la única editorial jurídica de la provincia de Málaga, tenemos la suerte de estar en esta fantástica ubicación con sus instalaciones culturales. Y estamos enormemente agradecidos al Ayuntamiento y a todos los participantes de la mesa para hablar de algo tan importante como este manual que hicimos con mucho cariño con Nicolás. Empezamos a hablar allá antes del verano y como también había un proyecto de ahí por medio y había que madurarlo y esas cosas, al final ha salido este año. Y así ha salido mucho más actualizado, y de forma que a cualquiera que se plantee crear una empresa entendemos que va a ser un libro muy útil. Quisiera dar la bienvenida a los participantes, comenzando por los que nos visitan, el diputado de Economía y Hacienda, don Manuel López Maestanza, de la Diputación Provincial, la alcaldesa de Alhaurín el Grande, por supuesto, Toñi Ledesma, a la que no estoy suficientemente agradecido por todo lo que nos apoya, al presidente de Federorce, don Joaquín Gálvez. Federorce como institución empresarial que acoge a más de 600 asociados hoy por hoy de todo el Valle del Guadalhorce. Pensábamos que era algo imprescindible que estuviera en esta mesa y que además prologara el libro. El prólogo del manual es de Joaquín. Y ha hecho un prólogo excelente porque está hecho desde el punto de vista empresarial. En las obras jurídicas normalmente la gente que hace los prólogos suele enrollarse un poquito y suele hablar de términos técnicos y suele hablar de otras cosas que a lo mejor al lector no jurista no le interesan demasiado. Yo creo que esta es de las pocas obras que es imprescindible empezar a leer por el prólogo para saber de qué va, así que doblemente agradecido, Joaquín, por el prólogo y por el apoyo de Federorce también a este acto. Y, por supuesto, tenemos también en la mesa al autor, Nicolás Morcillo, que es abogado, con una extensísima trayectoria profesional, que aunque es de Granada y vive en Alhaurín de la Torre, me decía que venía poco por Alhaurín. Pues ya hemos conseguido algo positivo. Hemos traído gente que normalmente no viene a esta ciudad, que nos visite, que por eso estamos, ¿verdad? Pues sí. Pues lo que hoy al fin y al cabo vamos a hablar de emprendimiento
y de un libro, que yo no voy a hacer spoiler, pero sí me voy a ir a la página 11, que dice que en la actualidad y como a lo largo de la historia resulta casi obvio apuntar que el emprendimiento y la innovación constituyen elementos esenciales en la economía de cualquier sociedad, ya que su empuje y fortaleza depende de su capacidad para aportar valor añadido e incluso cambiar el mercado en muchos sentidos de manera disruptiva. Así empieza el libro. Pues si así empieza el libro, pues imaginaos cómo pueda seguir. Hablamos además de startups y de un manual que ayuda a su creación. Y aquí voy a parafrasear a Joaquín en su prólogo, que en una parte del mismo nos dice que en lo referente a las startups, la obra, como no podía ser de otra forma, ya que está especialmente escrita para este tipo de empresas, ahonda en detalles que la mayoría de las veces escaparían al emprendedor o los emprendedores que cometen este tipo de empresas. Desde la experiencia de Joaquín y leyendo su prólogo, entendemos que el empresario debe estar siempre dispuesto a aprender y debe estar siempre dispuesto a formarse y descubrir nuevos ámbitos, incluso dentro del derecho, que le pueda afectar para que eso pudiera, para que la empresa, tanto las que existentes como las que se puedan crear, pues lleven un buen camino. Hablamos, por tanto, de cambio, de crecimiento y además en una etapa que dicen los medios de comunicación, una etapa dorada para los emprendedores tecnológicos en Málaga y, por qué no, en la comarca del Guadalhorce. Si Málaga está consiguiendo atraer la inversión de grandes compañías mundiales, por delante incluso de capitales europeas como Madrid, Barcelona, Sevilla o fuera de España también, pienso que ciudades como Laurín el Grande pueden sin duda convertirse en un polo de interés por su elevada calidad de vida en instalaciones culturales que dispone y su ubicación excepcional para cualquiera que quiera emprender un negocio dentro de la provincia. De hecho, estamos a escasos minutos del aeropuerto, del parque tecnológico, en la carretera que nos une con el resto de Andalucía y yo creo que realmente es un sitio por el que yo mismo, cuando decidimos poner aquí la sede de la editorial y del Grupo Ley 57, hicimos una apuesta y es una apuesta que nos ha salido extraordinariamente bien. Por eso yo no voy a enrollarme mucho más para hablar del atractivo que supone este lugar para la provincia, para Google, para Vodafone últimamente, para estos tipos de grandes empresas que se han fijado en nosotros. Nosotros vamos a ir a una escala menor, vamos a ir a atender al personal, la persona que quiera llegar aquí a establecerse como empresa. Y para eso, pues, yo le pido a Toñi que nos explique, pues, qué le puede ofrecer a Laurín el Grande al emprendedor. Bueno, buenas tardes. Yo, en primer lugar, quiero agradecer a Carlos y a la editorial Ley 57 la invitación que hoy ha hecho al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande para participar en esta presentación de este libro, que, bueno, creo que es un manual muy útil a la hora, bueno, pues, de crear una empresa, una nueva empresa, como son las startups, con una tipología muy característica. Y bueno, es una satisfacción poder estar aquí, Carlos. Desde luego, yo estoy convencida de que cuando elegisteis a Alhaurín el Grande, elegisteis el mejor sitio del mundo, aunque hoy en la mesa tenemos a 3 personas vinculadas con Alhaurín de la Torre y no sé cómo vamos a salir de aquí, pero sin lugar a dudas estamos hablando de un magnífico sitio por su ubicación, por sus características, por su paisaje, por su gastronomía, por muchas cosas, y además yo no puedo decir otra cosa, ¿no? Agradecer también a Manuel López Mestanza, diputado de Hacienda, que nos esté acompañando hoy aquí, y por supuesto a Joaquín, presidente de Fedelorce, al que, bueno, pues con el que también tenemos una magnífica relación y creo que, bueno, que Alhaurín el Grande puede ofrecer mucho a una empresa que venga aquí a instalarse, ¿no? Desde el Ayuntamiento, bueno, pues hemos vivido últimamente momentos muy complicados
y desde el minuto cero hemos sido conscientes, tanto nosotros como la Asociación de Empresarios, Fedelorce, que hoy aquí nos acompaña en una representación importante, y creo que en ese sentido la integración de Fedelorce, de la Asociación de Empresarios en Fedelorce, creo que ha marcado un antes y un después, porque bueno, la Asociación de Empresarios a lo largo de los años había hecho un trabajo importante, pero creo que esa integración ha hecho que tengamos proyectos muy importantes por delante y que trabajemos de la mano, porque bueno, creo que los objetivos que tenemos son los mismos. Somos conscientes de las necesidades que tienen los empresarios de nuestro municipio, nuestro comercio, y desde el Ayuntamiento, pues bueno, hemos intentado poner sobre la mesa pues cuestiones y ayudas que los beneficiasen en momentos delicados como son los momentos que hemos vivido. En los últimos 3 años, por ejemplo, el Ayuntamiento ha llevado a cabo una exención de todos los impuestos, todas las tasas vinculadas directamente con lo que es el comercio, ocupación de vía pública, mercadillo, kioscos, carga y descarga, que ha supuesto pues alrededor de 500.000 euros, unas ayudas indirectas, porque bueno, muchas veces no somos conscientes, todo lo que no sea que nos llegue una ayuda en metálico, pues nos parece que nos ayuda, pero al final también supone una ayuda el que no tengamos que desembolsarnos pues esas cantidades. Que bueno, que muchas veces puede parecer poco, pero estamos hablando de un municipio y de un ayuntamiento que los recursos son muy limitados y que hace un importante esfuerzo para llegar a cabo, bueno, pues ese tipo de ayudas, ¿no? Después yo creo que es importante resaltar pues todos estos acuerdos que junto a Fedelorce, estos convenios hemos llegado, bueno, pues tanto de promoción del comercio local, de actividades del plan estratégico del comercio local, que ya hemos solicitado una subvención y sé que se va a poner en marcha en breve con una subvención con fondos europeos, y que si no conseguimos la subvención pues los pondremos en marcha con fondos municipales, y también el plan estratégico 2030, que creo que vamos a marcar esa línea para los próximos 10 años de lo que queremos que sea nuestro municipio. Estamos hablando de bueno, un plan estratégico donde se van a reunir. Mañana mismo tendremos esa primera reunión con empresarios, ya se ha tenido también con técnicos municipales y de distintos ámbitos de nuestro ayuntamiento, también se ha tenido con los distintos grupos políticos, y creo que vamos a conseguir logros importantes. Y por supuesto también creo que es muy importante el tema de la formación, y ahí creo que hemos hecho una apuesta importante desde el Ayuntamiento por la formación tanto de emprendedores como de empresarios. Hoy nos acompaña aquí Antonio Guerrero, que de eso podría decirnos mucho, porque bueno, está aquí desde el primer momento que llegamos a firmar aquel convenio con EOI, con la Escuela de Organización Industrial, donde bueno, pues se han formado, cuando termine esta última etapa, se habrán formado alrededor de 200 personas, y tanto emprendedores que un día bueno, pues pensaron o tenían en mente formar esa empresa, y gracias a la EOI pues han hecho posible el tener esos conocimientos, esa formación, esa tutorización y ese seguimiento, porque no estamos hablando de un curso cualquiera, estamos hablando de una formación muy especializada, y también ahora esta nueva formación que se inicia para ya personas que tienen una empresa y que bueno, lo que quieren es modernizarla, adaptarla a los nuevos tiempos, cambiar el método de dirección, el modelo de empresa, y bueno, en ello estamos trabajando. Así que yo creo que en ese sentido el Ayuntamiento de Alaurín el Grande pues tiene mucho que ofrecer, y tenemos grandes colaboradores que también hacen posible pues que podamos ofrecer eso a nuestros empresarios, a nuestros emprendedores y por supuesto a los de nuestros municipios del entorno. Bueno, pues muy buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias a Toñi. De verdad que siempre es un placer estar en Alaurín el Grande, porque Alaurín el Grande siempre ha sido, verdad, en la provincia un referente y un modelo de la visión empresarial, ¿no? Es decir, siempre ha sido, como yo digo, la punta de lanza en la provincia por la buena disposición que siempre han tenido sus vecinos y sus vecinas para emprender, y eso es muy importante. Yo me salgo un poco del guión.
yo me he criado detrás de un mostrador y la verdad que conozco bastante bien la realidad de los autónomos, especialmente, de los empresarios. Está aquí Pablo con Fedelorce y recuerdo pues los orígenes de las primeras asociaciones de comerciantes aquí en la provincia y en concreto en el área del Guadalhorce, reuniones interminables en el Álora, en Alaurín el Grande, en Pizarra, en Alaurín de la Torre. Es decir, la verdad que ese bagaje pues al final te marca, ¿no? y hace que te implique y que veas las cosas desde, ahora mismo, como yo digo, ahora mismo desde el punto de vista político, pero yo tengo la impresión, y aquí me salgo, Toñi, un poco del guión, y mira lo que digo, tengo la impresión que siempre que al comerciante nunca se le ha ayudado lo suficiente. Y es verdad que en una crisis que hemos pasado tan importante y que todavía pues estamos en ella, que estamos saliendo poco a poco con la COVID, vemos como, pongo el ejemplo de Diputación, Toñi ha hablado del ejemplo de Alaurín el Grande, con las ayudas que se le ha prestado a los industriales, a los empresarios, a los comerciantes, vemos cómo se ha repartido un montón de dinero, pero un montón de dinero. Cuando hacemos balance, y aquí está Víctor también, que es director del área económica en Diputación y concejal del Ayuntamiento de aquí de Alaurín el Grande, cuando vemos las cifras que se han movido en los 2 últimos años, nos damos cuenta del volumen y del esfuerzo que se ha hecho por parte, hablo por Diputación, pero de los ayuntamientos también, de la Junta, del Gobierno central. Es decir, se ha movido una cantidad de dinero dirigido al mundo empresarial y yo tengo la sensación que como que nadie ha coordinado eso y yo no sé si realmente ese esfuerzo que se ha hecho por parte de todas las administraciones, al final, soy autocrítico, es decir, al final eso ha repercutido para bien en la mayoría o hemos dejado de pasar una oportunidad importante, ¿no? Entonces, esa duda la verdad que la tengo y yo creo que las cosas, quizá con una mayor coordinación entre todas las administraciones, se podía haber hecho las cosas quizás de otra manera, pero es verdad que el esfuerzo está ahí, ¿no? El esfuerzo está ahí. Toñi ha marcado el ejemplo de Alaurín el Grande, las ayudas que se han prestado, es decir, ayudas tangibles, es decir, que le ha llegado al industrial, le ha llegado al empresario, al autónomo, al que levanta todos los días su persiana con un esfuerzo grandísimo, le ha llegado esas ayudas. Evidentemente, para todos es imposible, pero al final en el caso de Diputación, ha sido concurrencia competitiva y es verdad que ha habido multitud de solicitudes que muchas se han quedado al final pues sin poder responderse, no han tenido la ayuda que al final pues han querido solicitar y que no se le ha podido prestar, pero al final te pone con los números y ves, no, es que se ha ayudado a muchísima gente. Yo pongo un ejemplo, llega el COVID, 2020, claro, aquello es, eso lo sabe, los ayuntamientos lo saben mejor que nadie, lo que se ha pasado, lo que se ha sufrido, pero en el caso de Diputación, un presupuesto recién aprobado y hay que reformularlo de la noche a la mañana, hay que reformularlo entero, es decir, hay que hacer un presupuesto nuevo, quitando partidas de donde eran gastos. Yo nunca digo que sean gastos superfluos o innecesarios, por supuesto que no, es decir, todo es necesario, pero hay prioridades en unos momentos determinados y al final había que destinar partidas a lo que realmente era necesario en esos momentos y era ayudar a las empresas y ayudar a las personas, es decir, eso no hay duda. Y hago balance del 2021 y en Diputación ha sido el año que más dinero se ha destinado a los municipios de la provincia. Estamos hablando de 133 millones de euros. Es decir, es una cantidad muy importante en un solo año. Bastantes planes, muchos planes de asistencia a los ayuntamientos. Y eran planes, algunos fondos eran incondicionados, la minoría, para los municipios menores de 20.000, pero después la mayoría han sido fondos incondicionados y, como yo digo, condicionados. Es decir, porque te damos el dinero
dinero a todos los ayuntamientos, pero dinero que había que utilizar en inversiones en los municipios. Es decir, no me lo voy a gastar ahora mismo en las fiestas de verano o me lo voy a gastar, no. Había que dinamizar la economía y llega el momento de decir, no, son fondos que yo sé que había ayuntamientos que no les gustaba el tema porque ella decía, bueno, es que me gasto yo esto ahora, tengo que sacar un proyecto, tengo que licitar, no sé qué, pero es verdad que yo creo que ha sido la mejor decisión para mover la economía, como ese dinero era para inversiones. Aparte después, planes que van a salir ahora para autónomos, que Fedelorce pues está al tanto de todo eso, informa después a sus asociados. Pronto, en este primer semestre del año, pues van a salir los nuevos planes de ayudas a autónomos, a los jóvenes para primera oportunidad, a los universitarios, a los que terminan también la FP. Es decir, hay una serie de planes de Diputación, estamos hablando de dinero bastante. En el último que se aprobó, que fue el que ahora mismo se está resolviendo y ya está finalizado, es decir, ahora viene ya el del 2022, eran casi 3 millones de euros, ¿no?, para ayudas para autónomos especialmente y para jóvenes también que terminan sus estudios y que quieren montar, pues, el motivo de este libro, ¿no?, las startups, y bueno, en esa línea. Y bueno, yo no sé, yo me he enrollado ya. He hecho una reflexión un poco de lo que pretendemos desde la Diputación, porque al final es verdad que son los ayuntamientos, el vecino donde pega primero en la puerta no es la Diputación, donde pega en la puerta del alcalde, de la alcaldesa, donde pega y manifiesta sus necesidades, ¿no? Y las diputaciones también, evidentemente, están ahí para contribuir con los ayuntamientos y estamos muy contentos de lo que se denominó, y con esto termino, Plan Málaga. Se denominó un Plan Málaga, es decir, el presupuesto de la Diputación, que podía estar en torno, el normal, podía estar en torno a los 270 millones de euros aproximadamente. Se pidió un crédito extraordinario también para inversiones en los pueblos de 100 millones. Al final, la entidad, yo no sé si hay alguien aquí de alguna entidad bancaria, pero hemos tenido problemas y los 100 millones de momento solamente hemos podido adjudicar 50, es decir, no le interesa. Yo me he quedado un poco en fuera de juego con este tema, pero bueno, vamos a intentarlo de nuevo y de momento había 50 millones de más extras del presupuesto anual para inversiones en la provincia. Yo creo que son cifras importantes y estamos contentos del trabajo que se ha hecho, pero termino como empecé. Siempre es verdad que se puede hacer mucho más por el mundo empresarial, por los autónomos especialmente, que son los que muchas veces ni los comprendemos y son los más maltratados de todos. Y ahí está el trabajo de las administraciones para revertir esta situación de crisis y yo creo que ha sido un ejemplo, gracias a los ayuntamientos de toda la provincia, el trabajo que han hecho para darle apoyo a los comerciantes en los momentos más complicados. Mira, bueno, primero agradecer, como no, el estar aquí hoy, y además en tan buena compañía, ¿no? Tenía que agradecer inicialmente a Carlos y a Nicolás por la oportunidad, bueno, de prologar este libro, que es algo, para mí era algo nuevo y era algo que, bueno, era un reto nuevo y era algo que me apetecía, y la verdad es que estoy muy contento con la experiencia. Por puntualizar un par de cositas de lo que los ponentes anteriores, pues bueno, la verdad es que la pandemia nos ha servido, o entendemos los empresarios y los emprendedores, que ha servido también un poco, ¿por qué no?, para su parte positiva, sería que nos ha ayudado a visibilizar ese problema que los empresarios y emprendedores muchas veces hemos tenido, que nos hemos sentido siempre como la vaca a la que hay que ordeñar y que a la que nadie se acordaba que había que ayudar. Bueno, pues la pandemia, yo creo que en ese aspecto por lo menos ha hecho que desde las instituciones, desde la política, se vea que había que ayudarnos, ¿vale? Luego ya con respecto a las ayudas, Manuel, pues como se suele decir, ha ido por barrios. Ha habido barrios en los que, pueblos en este caso, nosotros hablamos de nuestro ámbito, de la comarca del Guadalhorce y el área metropolitana de Málaga, pues ha habido barrios en los que sinceramente nos hemos sentido arropados, nos hemos sentido muy bien, con ayuntamientos con los que hemos podido trabajar muy bien y seguimos trabajando. Un claro ejemplo es Toñi,
que siempre nos tiene las puertas abiertas y, sinceramente, y no porque estemos aquí, pero es verdad que tenemos una relación muy fluida y muy dinámica en la que se puede trabajar, pero bueno, hay otros barrios en los que, sinceramente, pues nos cuesta más trabajo estar y en los que, además, coincidentemente, esas ayudas que se han percibido en algunos pueblos por los empresarios, en otros, no ha llegado de ninguna forma, cuando las ayudas no entendíamos por qué, porque vienen de instituciones superiores, quiere decir que el dinero estaba para todos, no entendemos por qué en unos sitios ha llegado y en otros no, ¿no? Pero bueno, quizás a nosotros que estamos en nuestro día a día, en nuestro trabajo, se nos escapan algunas cosas del ámbito político, ¿no? Solo esa aclaración. Bueno, ya en referencia al tema que aquí nos ocupa hoy, pues sí que es cierto que las empresas siempre ha sido difícil estar ahí, siempre ha sido, el mundo empresarial es un mundo cambiante, siempre lo ha sido, pero si bien hoy día, además de cambiante, va muy rápido, muy rápido. Cualquier cosa que hoy aprendemos, pasado mañana ya no es que nos sirva, pero se te ha quedado obsoleta. Hoy día, pues vemos gente emprendedora y tenemos muchos ejemplos, bueno, los grandes ejemplos que suenan, ¿no? Pero hay mucha gente que no suena tanto a público, que están montando empresas casi desde su casa y tal. Y ahí estaría un poco y podría venir este tema del libro que tratamos, de las startups. Gente muy joven, que tiene unos conocimientos muy avanzados ya y que está creando empresas que ni se nos ocurrirían, ¿no? Este tipo de libros, como el que aquí hoy nos trae, pues sinceramente a mí, yo ya lo decía en mi prólogo, me sorprendió porque ha sabido llevar esa parte técnica, esa parte que muchas veces, bueno, porque no es nuestro campo, porque se nos escapa, la parte jurídica, la parte técnica, pues ha sabido, a mi modo de ver, ha sabido llevarlo a un manual que sinceramente es fácil de entender, es fácil de leer, incluso para gente que no tenga experiencia en este mundillo. Y da muchas pautas, sobre todo, lo que a mí me gustaba y así hacía mención, da muchas pautas con ejemplos y dice lo que hay que hacer y, sobre todo, como yo, eso es lo más importante, lo que no hay que hacer, ¿vale? Fallos que podemos evitar si realmente pues nos leemos libros de este tipo así, poco manual y tal, pero que sean fáciles de entender. Yo eso es algo que siempre he hecho en falta cuando leo algo así más técnico, que a veces se nos escapa, ¿no? Y en este libro, sinceramente, me he sentido cómodo leyéndolo, he descubierto muchas cosas, ya lo hablaba antes con ellos, yo decía, bienvenidos los pactos sociales. Era algo que la sociedad deslimitada, que es la figura que más se suele dar en el emprendedor, hoy por hoy, pues se podían hacer una serie de pactos sociales que yo desconocía, a pesar de ser socio de varias sociedades y de hace muchísimos años, pues había unos temas que realmente no conocía y gracias a este libro, pues ahí están, ¿no? Bueno, y sinceramente, poco más puedo decir. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento por estar hoy aquí y esperando escuchar las palabras del autor. Pues sí. Bueno, en primer lugar agradecer a todo el mundo, a los asistentes, digamos, el esfuerzo de comparecer aquí. También agradecer al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande que nos haya acogido, a Carlos y a la editorial Ley 57, que me haya dado esta oportunidad de realizar este libro y de poder divulgar todo lo que es mi práctica jurídica, que llevo ya una experiencia de 20 años. A mi prologuista, a Joaquín, muchas gracias por las palabras que has dedicado al libro, porque ese es el enfoque, era darle un enfoque muy práctico, es decir, muy entendible. Porque lo que he podido detectar a lo largo de mi vida profesional es que emprender es difícil y, como comentabais, todas las ayudas son necesarias. Y hay un gran desconocimiento de lo que es en materia legal y muchas veces los emprendedores, y sobre todo los jóvenes, tienen un difícil acceso a lo que es ese conocimiento técnico y sofisticado. Hoy en día el mercado ha cambiado, es decir, no solo las dificultades que puede haber por la pandemia, es decir, las condiciones de mercado, es muy competitivo y hoy el componente de innovación, poder vender, hacerse un hueco, un nicho en el mercado es complicado. Pero hay otras muchas trampas que los empresarios se pueden encontrar, como pueden ser desde la conformación de la sociedad, desde cuando tú inicias una asociación o una colaboración con un socio, una actividad mercantil, desde cómo quieres contratar. Hay muchas trampas en el camino y a lo largo del libro lo que intento es dar esos consejos que a lo largo de toda mi vida profesional he podido ver, ¿no? Y consejos prácticos, útiles, un ejercicio de confesión, porque la ley, y yo sé que esto es algo que decimos muchos abogados y que puede sonar a palabrería,
ofrece herramientas. Lo que pasa es que muchas veces uno se lanza a emprender sin haber hecho un ejercicio de previsión o planificación, y la ley te permite modular y articular con seguridad jurídica, abordar lo que es con éxito la actividad de emprender, ¿no? Eso es, digamos, como enfoque general. Cuando hablamos de startups, ¿qué es una startup? Suena así como un anglicismo que suena muy, pero son empresas emergentes de nueva creación. De nueva creación es pues que tengan menos de 5 años de antigüedad. Y un componente de innovación no significa que tenga componentes tecnológicos muy sofisticados, sino que tenga, es decir, ideas, modelos de negocio, cualquier carácter innovador. Es decir, no hace falta que tenga una patente, un modelo de utilidad. Es decir, una forma de acceder al mercado diferente a lo que pueda tener la competencia. ¿Cuáles son los peligros o el contexto ese tan complicado y que yo intento desgranar a lo largo de mi libro? Pues son, y digo por resumir y no extenderme mucho, 5 grandes peligros que es lo que se tienen. Uno sería, pues primero, ya anticipado, sería el desconocimiento de lo que es la regulación legal que tienen, tanto en materia de sociedades como en materia de contratación. Y contratación hablo porque hoy en día cualquier empresa que se constituya tiene como aspiración acceder al mercado mundial, no solo al mercado nacional. Es decir, pueden surgir oportunidades de negocio desde en Sudamérica, en Asia, en cualquier sitio, y hay que tener unas nociones de lo que es derecho internacional o contratación internacional y no arriesgarse a tener un litigio fuera, ¿no? En Estados Unidos o en cualquier otro sitio. Y cómo conformar mi sociedad, ¿no? Cómo conformarla cuando yo decido iniciar una actividad, cómo abordarla, ¿no? Cuando tengo un socio, qué tipo de prevenciones debo de tener y qué ejercicio de confesión, y cómo funcionan las sociedades en derecho español. Y esa regulación interna, cómo articularla para evitar que la sociedad en un momento dado, por un conflicto de intereses o por digamos, cualquier tipo de rencilla personal, no se ve abocada al fracaso, porque son tantas las veces que he visto que hay talento, hay todos los elementos en una empresa, pero sin embargo, por no haber previsto, no tener los mecanismos de desbloquear una sociedad, la sociedad muere incluso aunque vaya funcionando. Y eso es un ejercicio que la ley te permite establecer, pues cláusulas de salida del socio, cláusulas de exclusión incluso entre socios, y todo eso monetizarlo, es decir, estableciendo unos parámetros que permita, digamos, la viabilidad de la empresa, ¿no? Todo este tipo de cuestiones. ¿Cuál es la siguiente, digamos, problemática que pueda haber? Pues la escasez de medios materiales y humanos. Es decir, cualquiera que emprende en día de hoy realmente tiene, pues, el talento que tienen los propios emprendedores, son 2 o 3, y está siempre el ejemplo típico de las empresas en Estados Unidos, que puede haber estas que se constituyen en un garaje, 2 jóvenes con muchas ganas de emprender, y claro, pero no tienen más elementos para salir adelante. ¿Qué es lo importante según se va avanzando? Pues tener una escalabilidad, es decir, tener unas herramientas, una planificación de política de retribución e ir añadiendo colaboradores, socios, qué rol deben adoptar. Cuando digo política de incentivación, significa que muchas veces en un ejercicio de confianza los emprendedores involucran en el proyecto a gente que tiene un rol o que hay que incentivar adecuadamente, pero no lo tienen previsto. Y estoy hablando de stock options, no sé si a algunos les suena, pero es una política ahora muy habitual, es decir, darles a esos, sin darles la condición de socios, sí darles un porcentaje en función del éxito de la empresa, un porcentaje en el beneficio. Es decir, en función de unos objetivos que se pudieran establecer, pues anuales o periódicamente. Y de esa manera incentivar que la gente se involucre, te ayude, e ir añadiendo una red de colaboradores que permita la escalabilidad de esa empresa. Porque todos los que emprenden hoy en día hay 2 enfoques esenciales, y yo no me voy a detener a analizar cada uno de ellos, pero hay 2 muy claros. Uno, el que quiere constituir esa empresa como su medio de vida, que es la startup viable, scalable, que sería escalable, básicamente hacerla crecer y que sea la forma de retribuirme a mí y mantenerme, o la viable startup, que sería básicamente aquel empresario que constituye una actividad con el objetivo de venderla al máximo precio en un plazo a medio o a largo plazo, ¿no? O a corto. Es decir, pues a venderla a una gran empresa y pegar el gran pepinazo, ¿no? Esa sería una de las posibilidades. En todos esos contextos hay que estar preparado, porque en toda esa escalabilidad, al final, uno, con las necesidades financieras que pueda tener, va a precisar atraer inversores. Y el inversor no va a invertir en una empresa, en una startup, si no tiene
acomodado y bien amueblado lo que son una determinada serie de cuestiones, como son sus intangibles, protegido su propiedad industrial e intelectual, ese carácter innovador, y luego todo, es decir, una due diligence que va a realizar sobre la empresa, todo perfectamente ordenado para que haya seguridad jurídica a la hora de invertir. Todo este tipo de cuestiones son, digamos, cuestiones esenciales en cualquier tipo de startup. ¿Cuáles son todos los problemas que existen siempre? Pues las necesidades de financiación, sin duda, es decir, qué peligros puede haber cuando una empresa necesita ampliar capital o necesita atraer esos inversores, cómo evitar que el inversor diluya a los socios fundadores, cómo contar con esa participación, ese ingreso de capital manteniendo un control de la sociedad, qué mecanismos desde el punto de vista jurídico se pueden articular. Y luego en la ampliación de capital, qué pactos, los pactos de socios o en estatutos, cuando se quiere hacer una ampliación de capital y hay una situación de dos socios y puede haber un desequilibrio porque uno no tiene dinero suficiente y la sociedad necesita ampliar capital para abordar determinados proyectos, cómo articular que uno sí aporte el dinero y el otro no pueda aportarlo, pero sí que mantenga los derechos de voto y un control sobre esa sociedad. Todo eso son situaciones que se van a dar a lo largo de la vida y que se establecen, digamos, se dan esos consejos a lo largo del libro. Y por último, me gustaría ya incidir en la necesidad digamos, y porque es un error muy habitual y que yo incido mucho, que es la necesidad de proteger todo ese conocimiento, el conocimiento por parte de las empresas. En 2019 surgió lo que era la Ley de Secreto Empresarial, que ya no hacía falta para proteger cualquier tipo de conocimiento de una empresa, y por conocimiento se entiende desde cartera de clientela y que no sea susceptible de ser pirateada, ya sea por propios trabajadores, por colaboradores, por clientes, por proveedores. La posibilidad de protegerse sin necesidad de ningún tipo de registro, es decir, simplemente adoptando una serie de medidas. Esta es una herramienta que no se utiliza apenas por parte de las empresas y que ese conocimiento que te da una ventaja competitiva en tu forma de trabajar o en tu cartera de clientela o en muchos otros elementos que pueden ser elementos desde el punto de vista comercial, científico, tecnológico, de cualquier naturaleza, se pueden proteger y las empresas tienen acceso a ese tipo de protección, es decir, es demandar a cualquiera que utilice ese conocimiento que haya accedido ilegítimamente a él, ¿no? Porque es un conocimiento que uno ha desarrollado con carácter propio, la empresa, y que puede perseguir e iniciar acciones legales contra el que lo utilice. Estas son herramientas que tienen todas las empresas a su disposición y no se articulan, ¿no? Por último, ya mencionar, y por no extenderme más, la ley de startups, que hay un proyecto de ley ahora mismo que está pendiente de aprobación, va a iniciar lo que son incentivos fiscales y voy a enumerar unos pocos de ellos para que veáis la importancia, porque ahora mismo las startups van a ser un sector estratégico de crecimiento. Hoy Europa básicamente va a crecer dando valor añadido lo que es en sus empresas. Es decir, ya la empresa tradicional, aunque también aporte valor añadido, hay una competencia muy feroz, sobre todo en Asia, que son las que desarrollan lo que es la fabricación, manufactura, todo esto, y Europa debe centrarse en lo que es aquellas empresas que tienen un carácter disruptivo y un carácter innovador. Ese tipo digamos, de sectores es el que se quiere incentivar a través de incentivos fiscales. Para que veáis algunas de las herramientas y a expensas de lo que pueda salir en la ley definitiva, que sería previsiblemente, os resumo algunas de ellas, que serían, por ejemplo, se han quitado lo que son los aranceles o se podrían constituir estas sociedades sin coste de notario y registro. El capital social, que hasta ahora se exigía de 3.000 euros para las SLs y de 60.000 para las sociedades anónimas, ahora se podrá establecer en el estilo anglosajón hasta de 1 euro de capital social. Es decir, que ahí ya serían los socios los que responden. Hay beneficios fiscales, el tipo impositivo del impuesto de sociedades frente a cualquier empresa normal que está en el 25% se quedaría en el 15%. Los inversores que quieran invertir en startups también tendrán deducciones además acogidos de hasta 100.000, los primeros 100.000 euros están exentos, libres de impuestos, ¿vale? Es decir, son una serie de medidas que van a incentivar que muchos inversores particulares, empresas de capital riesgo, venture capital o cualquier otra, muevan el mercado, quieran participar y quieran las buenas ideas y la gente con talento las quieran impulsar. Y todo esto son elementos o herramientas que son muy importantes tener en cuenta. Entonces, esto es algo que, sin duda, es el futuro y que creo que es muy importante tener pues, las prevenciones legales que son necesarias. Y, sin más, esa sería mi conclusión sobre las startups.
Solo voy a lanzar dos preguntas a la mesa, ¿no? Es si se puede emprender sin haber leído antes. Si una persona, porque tenga una idea ya directamente, digo, tengo la idea, tengo el garaje, esto está todo hecho. O si realmente la formación hace falta, o sea, se considera un requisito imprescindible. Y la otra pregunta, o sea, lo que lanzaría a la mesa es, tanto a nivel de instituciones como a nivel de empresa, si hablamos de individuos o hablamos de equipos. Porque yo creo que tanto en nuestros negocios como a nivel de institución, si no hay equipos, resulta bastante difícil el poder llevar a cabo tanto una institución como una empresa. El regular y tener muy claro cuáles son las funciones de ese equipo puede llegar a ser importante. ¿Cómo lo veis? Emprender sin haber tenido unas mínimas nociones o unos mínimos criterios es una actividad muy arriesgada, porque primero te arriesgas a que te copien inmediatamente. Luego, el segundo gran riesgo, y cuando tú hoy emprender como empresario individual, si bien es válido, lo normal es que, por el esfuerzo que requiere, es que sea una actividad colaborativa o asociativa, donde al final tú te rodees de determinados socios. ¿Cuál es el peligro a lo largo de una vida? Pues que los socios pueden tener momentos vitales en los que el compromiso que se requiere para abordar, o el reto de hacer escalar o progresar una sociedad, pues que los socios no tengan el mismo grado de compromiso. Hoy en día, cualquiera que se constituya en socio le va a dar una serie de derechos, como son los derechos políticos y económicos, es decir, el derecho a votar y el derecho a recibir unos dividendos, y si no se hace una prevención adecuadamente, cuando alguien deje de trabajar o se desvincule de la sociedad o no tenga el grado de compromiso o el gran reto, sobre todo en los momentos iniciales, que son los momentos más sensibles de cualquier startup, si no tiene la prevención de establecer el triple vínculo, es decir, yo puedo ser socio, puedo ser administrador y puedo ser trabajador. Pero si yo no dedico mis esfuerzos y no me comprometo a sacar adelante, que se me pueda quitar la condición de socio o de crecer mi posición. Esas son herramientas que hay en la ley, y si no se hace eso me puedo encontrar con que tengo un socio que en un momento dado ha decidido dar la vuelta al mundo y que cuando la cosa vaya bien, a asomar ahí la mano y decir, bien, yo quiero mi parte de los dividendos, aunque yo no he hecho nada y mis socios han hecho todo el trabajo. Todo ese tipo de peligros son los que en el momento inicial, el momento de hacer ese ejercicio de confesión y adaptar incluso, porque todo esto son herramientas que te pone la ley a disposición de los socios, de hacer un traje a medida. Es decir, si hay un socio que tiene un carácter más comercial y su labor va a ser esa, definir exactamente que sus participaciones están vinculadas a una serie de prestaciones accesorias, es decir, a unos servicios que van vinculados a esa actividad. Si hay otro socio que tiene un componente más técnico, que su prestación y su condición de socio esté vinculada. Es decir, es como las sociedades profesionales, lo tienen los abogados. En las sociedades profesionales, si no podemos ejercer porque nos inhabilitan, inmediatamente se nos puede quitar de la condición de socio, porque son sociedades profesionales, es necesario, médicos, es decir, todas estas profesiones liberales, pues para lo mismo puede afectar a cualquier tipo de emprendedor o cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de SL. Y sin embargo no se utilizan estas herramientas, y tenemos como compañeros de viaje a veces a gente que no tiene el grado de compromiso o que lo ha tenido durante un breve tiempo, pero luego van lastrando a la sociedad. Estas son cuestiones que son interesantes regular para tener mecanismos jurídicos que permitan excluir a ese socio, abonando el precio que sale, pero que permitan la gobernabilidad y seguir creciendo e introduciendo socios que realmente aporten valor añadido, porque hoy los socios tienen que tener ese valor añadido, ¿no? Vamos a ver, en primer lugar, nosotros como institución desde el primer momento tuvimos muy claro que la formación era algo prioritario y que era algo necesario, y de ahí, bueno, pues que optásemos a esa formación, donde en los últimos años se han invertido entre fondos europeos, convenios y ayuntamientos por encima del 1 millón de euros. Estamos hablando de una cantidad muy importante para formar a emprendedores o empresarios, pero teníamos claro que la formación era muy necesaria. Que se puede montar una empresa sin tener la formación, pues seguramente, y a lo largo de los años se habrán montado muchas empresas sin que el empresario haya tenido una formación específica, pero en estos momentos que nos encontramos ahora mismo en una sociedad muy competitiva, yo creo que el conocimiento, los conocimientos, el saber qué supone emprender, montar una empresa, siempre creímos que
era necesario y que era algo donde el ayuntamiento tenía que apostar, porque había en muchos casos pues personas muy jóvenes que tenían una idea de empresa y que quizás no tenían esos recursos para poder hacer un máster, para poder llevar a cabo esa formación y poder pagarse esa formación que le diese la oportunidad de poner en marcha esa idea de negocio, ¿no? Entonces, pues nosotros ahí hicimos una apuesta y yo creo que ha sido una apuesta muy beneficiosa para nuestros emprendedores y para nuestros empresarios. Y después, bueno, pues yo creo que una empresa sin un equipo, pues poco funciona, como casi todo en la vida, donde no hay un gran equipo, no funcionan las cosas, ¿no? Al final una persona puede ser la persona visible, ¿no?, en un gran proyecto, pero detrás de esa persona siempre hay un equipo que es el que le hace funcionar. Y después, bueno, pues elegir a Laurín el Grande. Yo he hablado antes de algunos de los beneficios, ¿no?, que tiene, pero después, bueno, pues hay otras ayudas. Por ejemplo, ahora a final de mes, yo creo que 1 de marzo, se va a poner en marcha también un proyecto, un plan de rehabilitación, sobre todo enfocado al casco histórico. Creo que hay que dar un impulso a lo que son tanto viviendas como locales, a rehabilitación, a modernización, y eso, bueno, pues se lo puede encontrar cualquier empresario que llegue aquí, que serán unas subvenciones. Ahora mismo hay una dotación de 120.000 euros para lo que es proyecto de obra, y también la bonificación del 100% de la licencia de obra, que se considerarán licencias de interés general. Y bueno, creo que es una apuesta también importante, aparte de otros muchos proyectos en los que se trabaja, que sobre todo van enfocados a lo que es zonas comerciales y zonas industriales, carente en estos momentos a Laurín el Grande. Sabemos que eso está en la mente de muchas personas, lo que son zonas comerciales, grandes superficies, que bueno, que yo estoy convencida que llegarán, que el ayuntamiento trabaja y colabora para poder, esa colaboración público-privada, para poner en marcha o poner más suelo comercial, industrial al servicio de los empresarios y emprendedores, pero que ese suelo comercial y ese suelo industrial nunca haga que nos olvidemos de ese pequeño comercio, de ese comercio local, de esa oferta tan importante que tenemos ahora mismo en Alaurín el Grande, porque sin lugar a duda, esas zonas o esas grandes zonas comerciales, de una manera o de otra, afectan al pequeño comercio. Y yo creo que para eso solo hay que ver pues otros municipios, otras zonas donde hay grandes zonas comerciales, grandes superficies, como el comercio local lo ha afectado. Así que nosotros queremos modernizarnos, queremos que tengan ayudas, queremos que tengan incentivos, pero queremos proteger a nuestro comercio local, que creo que también es algo que compartimos con la Asociación de Empresarios y con Fedelorce, ¿no? Esa apuesta decisiva por el comercio local, por la cercanía, por la valentía de todas esas personas, ¿no? La mayoría de los casos, comercios pues familiares, que cada día pues levantan esa persiana con mucho esfuerzo y que al final dan servicio a nuestros vecinos y también crean empleo. Llevamos tantos años escuchando lo de la ventanilla única y las ayudas, y yo todavía no he visto ninguna ventanilla única. Y el papel cero en la justicia. Efectivamente, ¿no? Y que te informen también, es verdad que muchas veces es complejo, y hoy en día hay que tener ganas de emprender, como comentaba Nicolás. Es decir, no es fácil. A lo que comentabas al principio, de las dos preguntas últimas que has lanzado, estoy de acuerdo con Toñi. Es verdad que el mundo empresarial pues ha cambiado tanto en los últimos años, que ya lo de abrir el garaje, con el ejemplo que teníamos con Facebook, ¿no? Abrir el garaje y ganar dinero al rato, eso no, para nada. Detrás hay personas pues cada vez más preparadas, personas que al final ve que con un equipo, porque si no es así es imposible, es la única manera de crecer. Al final todas estas grandes empresas que tenemos hoy en día
pues fueron startups, ¿no? Es decir, nacieron con esas características y de esa forma, han crecido pues de esa manera y al final pues tienen que tener a los mejores. Te das cuenta que van creciendo porque detrás tienen a gente muy preparada, gente muy formada y el camino, por ejemplo, que yo alabo y admiro lo que lleva haciendo Alaurín el Grande, por ejemplo, con el tema de la formación. Es decir, yo creo que ese es el camino correcto para seguir creando pues, empresas de calidad y que se vaya conjugando eso que ha comentado Toñi, de que no desaparezca el pequeño autónomo, el pequeño comercio, es fundamental para darle vida a los pueblos. Si no, el pueblo es verdad que deja de tener alma, ¿no? Es decir, si desaparecen tantas persianas cerradas y hace un par de semanas estuve en Barcelona por un tema personal y antes, por motivo de estudio, iba mucho a Barcelona, ¿no? Y veo cómo ha cambiado el mismo centro, una cantidad no digo ya de persianas cerradas, ¿no? Sino de el pequeño comercio que era, en Barcelona eso era increíble, ¿no? Está tapiado, es decir, el barrio gótico está entero tapiado, calles enteras tapiadas, y aquello falta alma y falta vida, ¿no? Pues eso es lo que no puede llegar a los pueblos nuestros de aquí de la provincia, eso no puede llegar. Es decir, hay que apostar mucho por la formación y por un empleo y por un comercio de calidad. Si tú partes con la idea de crear una empresa y lo primero que estás pensando es la subvención, mi consejo sería que directamente te vayas a otra historia. Las subvenciones hoy día, bueno, hoy día y siempre, pero hoy día y siempre han sido muy peligrosas. Nosotros lo decimos en la asociación, que son peligrosas. Las subvenciones, primero que te la den, ¿vale? Pero bueno, sí que es cierto que últimamente, pues a raíz, como comentamos antes de la pandemia, ha venido más dinero, es relativamente más fácil conseguir una subvención, pero las subvenciones no han dejado de tener su peligro. Una subvención, cuando tú te la conceden, está muy bien, pero luego hay que justificarla. Y oiga, que si usted no la justifica hay que devolverla. Y usted ya se ha gastado el dinero. Y eso lo hemos visto y lo hemos vivido con muchos pequeños empresarios que sí, que oiga, que he pedido una subvención, que me la han dado, que tal, bueno, monto una empresa aquí, lo primero, venga, montar el local a tutiplén, lo otro no sé qué, lo no sé cuánto, y ahora al año y medio, tú ya ni te acuerdas, cuando estás en tu vorágine de tu día a día, suponiendo que el negocio te haya ido bien, porque luego está la parte en que te va mal, que esa ya... Pero bueno, vamos a suponer que te ha ido bien, que la idea era buena, te ha ido bien, y ahora al año y medio, 2 años, pues se acuerda la administración y te dice, oiga, justifíqueme usted aquel dinero que le di, que era para esto, esto y esto, justifíqueme usted que lo invirtió. Ay, amigo, como no lo pueda justificar bien, a lo mínimo que falles hay que devolver la subvención, y la subvención no está, o sea, el dinero te lo has gastado, realmente está ahí. Ahí hay un gran problema, Entonces, partir de la base de una subvención hay que tener muy claro para qué se quiere y en qué se va a utilizar y que realmente sea para eso. Entonces, yo pienso que no. Además, si el negocio parte directamente de una subvención, sinceramente, y es mi opinión, pierde parte del espíritu. El negocio hay que montarlo arriesgando, porque cuando tú te arriesgas es cuando te duele y cuando realmente le pones alma a eso, porque te duele a ti. ¿Y cómo arriesgas? Poniendo tu dinero, y si no lo tienes, pide un préstamo. Lo tienes que devolver. La subvención, aquello como que queda que te la han... ¿Cómo es dado? Es que le dice que lo prestado, ¿no? ¿Cómo era? No, lo dado está muy cerca de lo prestado. Era algo así, ¿no? Entonces, cuando lo pides prestado, sabes que tienes que devolverlo, el del banco, y además respondes, como todos los autónomos respondemos, con nuestra garantía personal. Entonces, mi opinión, no. Si tu idea de negocio es con una subvención, no. La subvención tiene que plantearse como una ayuda. Sí las veo muy interesantes a la hora de hacer crecer el negocio, un negocio que ya existe y recibe una subvención para modernizarlo, para hacerlo crecer. Ahí sí, pero teniendo muy claro a dónde va ese negocio. ¿Vale? Me gustaría, aprovechando, hacer también un pequeño inciso sobre las 2 preguntas que hacías, ¿no? ¿Es necesario leer antes de crear un negocio? Hombre, en los pueblos realmente tenemos muchos ejemplos de gente que incluso sin saber leer crearon grandes negocios que siguen vivos hoy día y son negocios muy importantes. Y hay ejemplos en todos los pueblos yo diría de toda España, pero en el Valle del Guadalhorce concretamente, que es la zona que conocemos, tenemos ejemplos muy importantes de empresas muy importantes en las que el pionero, el que creó el negocio, pues en muchos casos, como bien digo, no sabía apenas ni leer, ¿no? Imagínate, ¿no? Pero sí que es cierto que también estamos viendo ya un relevo generacional en la mayoría de esas empresas, y ahí sí que vemos que los hijos y los descendientes que están
tomando la rienda de ese negocio, sí que ven la necesidad de esa formación y entienden que hay que formarse. Porque hoy día cualquier negocio, por pequeño que sea, es muy complejo, ¿no? Y ahí enlazo con tu segunda pregunta. ¿Hay que tener equipos o es solo? Hay que tener equipos. Un equipo no necesariamente son empleados. Hoy día, yo lo veo, por ejemplo, en pequeños negocios como una tiendecita, un tal, hay que hacerse ver. Hoy día hay que hacerse ver, hay que estar a la última. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues hay herramientas para hacerlo, pero ¿cómo se hace con un equipo si no son mis empleados? Bueno, pues a través de colaboraciones con otras empresas, con proveedores que te suministren esos servicios que hay que dar y que tú no tienes disponibilidad de darlo. Pues a modo de ejemplo, pues tenemos hoy día muchas tiendecitas de ropa, de cualquier otro producto, en cualquiera de los pueblos en los que estamos viendo que, bueno, que tienen mucha visibilidad en redes sociales y que una parte muy importante de sus ventas ya hoy son online. Y tú dices, bueno, y como un pequeño que tú llegas a la tienda y está él solo realmente, que es el que atiende, el que compra el producto, el que tal, ¿cómo llega? No, porque se ha rodeado de empresas con las que colabora, que bueno, pues le lleva la parte de redes sociales, pues luego tiene su asesor fiscal que le lleva la parte financiera, bueno, pues han dado con un director de banco apañado que le ayuda y le echa una mano con el tema financiero. Pues todo eso es importante, eso es un equipo en realidad, es un equipo a tiempo parcial que te dedica a la parte que eso, y saberte rodear de gente así es muy importante. Entonces, equipos, sí, lógicamente. Si lo quieres hacer todo tú, ya te digo que hoy día con el montón de focos abiertos que tiene cualquier empresa, por pequeña que sea, es casi imposible. Entonces, bueno, pues sí, formación sí y equipos sí. Gracias a la televisión por hacerse eco de esto y de andar con la tecnología. Gracias al Ayuntamiento, a la Diputación por venir, a Fede Lorce por ayudarnos con la organización, con el prólogo y, por supuesto, gracias al autor, que sin él no estaríamos aquí. Así que lean, creen empresas y háganlo aquí en Alaurín. Gracias. Bueno, cuéntanos, ¿en qué ha consistido el acto que hoy hemos vivido aquí en la Casa de la Cultura? Bueno, pues hoy hemos traído al autor, que es malagueño, y hemos venido a presentar este libro. Era muy importante para nosotros hacerlo aquí, porque aquí es nuestra sede, e intentar atraer a gente que normalmente no viene a estas cosas, intentar hacer algo atractivo para que puedan conocer el pueblo, conocer sus instalaciones culturales y además participar en un acto como es hablar de la creación de empresas, sobre todo para gente muy joven, que son los protagonistas de este libro. Este libro, las personas interesadas, ¿dónde pueden adquirirlo? Bueno, nosotros tenemos aquí, tienes la librería de la editorial, en cualquier librería jurídica también, y en online hay muchas librerías que lo están vendiendo, porque al tratarse de un libro que roza lo jurídico y roza la formación, no es un libro que pueda estar normalmente en librerías pequeñas, pero sí se va a encontrar en lugares especializados o en internet, o en las redes. Sí. Carlos, ¿con qué mensaje te quedarías de la jornada de hoy? ¿Qué mensaje se han lanzado de esta mesa? ¿Con cuáles destacarías? Bueno, yo creo que el autor destaca en el libro que para crear una empresa hace falta equipos organizados, tener muy claro qué es lo que va a hacer cada miembro del equipo, tener una visión de futuro, tener una formación y elegir un sitio pues, donde poder desarrollarse, como puede ser Alaurín el Grande en este caso, o la comarca del Guadalhorce, y su tejido empresarial, que aquí lo ha representado Joaquín Gálvez como presidente de Fede Lorce también. Muchísimas gracias. No, gracias a vosotros siempre. Bueno, Nicolás es el autor de este libro que hoy se ha presentado aquí en la Casa de la Cultura de Alaurín el Grande. Cuéntenos en qué consiste este libro que hoy presentamos. Bueno, el libro intenta ser lo que es un manual práctico para cualquier emprendedor que quiera iniciar su actividad y desde el punto de vista legal darle las herramientas y los mecanismos que le permitan emprender con seguridad jurídica, es decir, evitar aquellos riesgos
que pueden hacer fracasar el negocio. Entonces, como el derecho a veces es una cuestión muy técnica, muy complicada, lo que intenta es hacer muy accesible a todo el mundo qué prevenciones hay que tener, ¿no? Qué herramientas te articula el derecho a la hora de emprender, ¿no? Y sobre todo startups, que son las empresas de la nueva categoría de empresas que tienen un fuerte componente de innovación y tecnológico y que aspiran a lo que es comercializar productos o servicios a nivel tanto nacional como internacional, ¿no? Entonces, ¿qué nociones mínimas habría que tener? Eso es lo que intenta explicar de una manera muy práctica, incluso con ejemplos, ¿no? ¿Qué le parece que se organicen mesas redondas de este tipo, donde hay a diferentes administraciones, diferentes entidades de la vida asociativa, ¿no?, que participan en esta vida asociativa? ¿Y qué le parece que se lancen mensajes como los que se han lanzado desde esta mesa esta tarde? Pues me parece un lujo, y la verdad es que son, como decíamos en la propia mesa redonda, la participación de todos los componentes que hacen que el tejido empresarial pueda crecer y que pueda tener éxito y sacar de esta situación tan difícil, y que todos tengan su punto de vista, ¿no? Y con el apoyo de instituciones, desde Diputación, desde el Ayuntamiento, de Alhaurín el Grande, en la parte de empresarios, la Confederación de Empresarios del Guadalhorce, y yo mismo como abogado, es decir, que todos aportemos ese punto de vista que permita que el tejido empresarial crezca, apoye y sobre todo en esta situación, ¿no?, que necesita todo el apoyo, ¿no? ¿Cree que este es un lugar idóneo para que se dé este emprendimiento, esta comarca del Guadalhorce, esta zona de aquí, de Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, de dónde viene? Sí, sin duda, porque hay mucho interés, hay talento, y yo creo que el ecosistema que hay aquí, es decir, permite un gran crecimiento de empresas. Yo digo, por la parte práctica profesional que desarrollo, he visto semilleros de empresas y muchos jóvenes emprendedores que desde la comarca pueden empezar. Es decir, es el momento ahora de iniciarse, sobre todo con las nuevas reformas y el apoyo que está habiendo a nivel público a la hora de emprender. O sea que sin duda, tanto el Valle del Guadalhorce, Alhaurín de la Torre, pues tiene una actividad muy interesante y permite crecer, ¿no? Yo animaría a todo el mundo a que lo hiciera. Muchísimas gracias. A vosotros.